Bueno, muy buenas tardes. Les cuento que hay un sorteo para el que no se duerme. Para el que no se duerme porque comía un grande, visto que estaban comiendo grande ahí. El que no se duerme tiene que hablar acá con Martín Cubilla, un año de asesoramiento gratis en nuestro suelo para el que quiera, y la cooperativa Friesland dona un toro también. Van a entrar en un sorteo, me dijo Alfred Faz. Así que el que se duerme parece que ya hay algunos luego durmiendo, ¿verdad? Así que es hora de despertarse. Bueno, vamos a hablar un poco de algo un poco distinto a lo que seguramente muchos de ustedes estaban viendo en las otras charlas. Vamos a hablar un poco de cuál es el impacto de esta tecnología llamada siembra directa y tal vez otras tecnologías dentro de nuestra economía nacional, comenzando a partir de la economía de cada uno, ¿verdad? De la economía de las pequeñas fincas. Vamos a empezar primero mirando qué es lo que ha pasado con el precio de los alimentos en el mundo en los últimos años. Estos son más o menos 22 años de datos que tenemos. Y fíjense, acá tenemos alimentos en general, que es la línea negra, carnes, lácteos, cereales, aceites, etcétera, ¿verdad? Y fíjense qué es lo que fue pasando. Cuando miramos, vemos, y acá vamos a comparar solamente el caso de carnes, que es el que tiene menor volatilidad en su precio. Fíjense que le decimos cuál es la media, este es un número índice, la media es 60 más o menos. Y lo que dice es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión. Es decir, es la diferencia entre el más alto y el más bajo de los precios. Fíjense que teníamos en alimentos una media de 60 y una dispersión de alrededor de 7. O sea, se movía más o menos 3,5 ese valor en general, ¿verdad? Esto ocurre hasta el año 2006 y ahí viene lo que se llama el superciclo de los commodities. Y cuando empezamos a mirar lo que ocurre en el superciclo, vemos que la media ya sube a 100, sube mucho los valores y la desviación también. O sea, hay muchos picos y hay muchas diferencias entre los valores altos y valores bajos. Fíjense que ese periodo ocurre más o menos entre el 2006 y el 2010. Y ahí tenemos impactos muy significativos, el producto principalmente de la crisis financiera internacional en un momento dado. Pero hay una cosa ya que pasa, la media ya es 40 o ya es 60% más alto que la media de los años anteriores. Y estos son los buenos años agrícolas de Paraguay, tal vez con algunas excepciones que tuvimos. Cuando miramos el siguiente periodo, que es un periodo que transcurre entre el año 2010 y el año 2014, sube más todavía la media. Mucha volatilidad en los precios que suben y bajan en general, y pero tenemos una desviación tal vez menor que en ese momento de pico. Y después los precios se acomodan entre el 2015 y el 2020, cuando vemos que los valores bajan. Pero fíjense un elemento que es muy importante. Estamos con una media de 95, después de todo este periodo de precios altos, momentos tumultuosos incluso, estamos en un momento donde estamos casi un 35% más alto en términos de precios. O sea, lo que tenemos es un periodo de tranquilidad, digamos, de precios más o menos uniformes y estables. Tenemos picos de precios, empiezan a subir, pero se mueven de manera muy importante, y después se acomodan a un nivel bastante más uniforme. ¿Y hoy dónde estamos? Hoy estamos en un periodo de una media de 130 casi. O sea, estamos otra vez un 30% más alto. ¿Qué es lo que posiblemente va a pasar? Lo que posiblemente va a pasar va a ser un periodo de estabilidad pero con precios bajos, un periodo
de mucha volatilidad, un periodo de estabilidad con precios medianos y ahora un fuerte periodo de crecimiento de precios. ¿Qué es lo que va a pasar? El precio va a bajar el precio. ¿A dónde va a bajar? Y nadie te puede decir con exactitud a dónde va a bajar. Lo que sí podemos decir es que seguramente vamos a encontrar otro nivel, un patamar brasilero, ¿verdad? Un nuevo patamar de precio, un nuevo nivel de precio. ¿Dónde va a estar? Y posiblemente vamos a estar en valores que van a estar alrededor de 120 en esta media. Y hay varias razones por las cuales esto va a pasar. Primero por la gran demanda, segundo por la escasez relativa de alimentos que hay, tercero por la inflación que está sufriendo el mundo. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que no vayas a gastar creyendo que esto siempre va a ser así. Porque te puedes encontrar con esto así, donde te caen los precios. ¿Y qué es lo que te pasa cuando eso ocurre? Entras a una campaña con costos muy altos y esperando un precio muy alto, y al final del día lo que te pasa es que el precio no es tan alto como esperabas y se te puede dar la vuelta. Entonces, veamos algunos elementos que son importantes, ¿verdad? A la pucha. ¿Dónde tengo que apuntar este? Hacia allá, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué está pasando con los precios de los commodities? Esto tomé solamente 2 años de precio, ¿verdad? Soja, maíz, trigo, commodities agrícolas. Nosotros estábamos en valores más o menos, y estos son precios Chicago, en soja de alrededor de $450. Viene la guerra ruso-ucraniana, nos vamos a $650, precio de soja por tonelada, números desconocidos. En trigo es todavía más alto el incremento. Fíjense que siendo obviamente Rusia y Ucrania grandes productores, tenemos picos mucho más importantes en el precio del trigo, pero un acomodamiento de precio posteriormente a eso, ¿verdad? Y lo mismo está pasando en el tema de maíz. Casi en cualquier caso, y casi con excepción de la soja, tenemos valores relativamente, que se fueron ajustando relativamente rápido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el número que yo uso para mi cálculo? Es la pregunta acá. ¿Uso en el caso de soja $650 o tengo que usar $570 o $580? Y gran parte de este tema depende en realidad de estos costos de producción. Fíjense lo que ha ocurrido con los costos de producción. Estos son valores promedio nacionales. Nosotros pasamos un costo directo de $577 en la campaña de hace 2 años a un precio de 763 o 32% de incremento. Y hoy estamos entrando a una campaña seguramente con $1,000 de costo por hectárea. Y fíjense que te sube, por ejemplo, el costo del laboreo. Obviamente si subió el gasoil vas a tener incrementos en costo de laboreo de manera significativa. Y ni qué decir en agroquímicos y fertilizantes que tuvieron incrementos muy importantes. ¿Cuál es la ventaja? Que también acá hay incrementos, ¿verdad? Hay incrementos en el precio que recibe el productor. El problema es que, en primer lugar, esos incrementos son menores. Esos incrementos son menores y eso puede generar una situación que en algún momento dado puede afectar. Pero tenemos que tener cuidado cuando entramos a una campaña con costos elevados, ¿verdad? Porque se nos puede dar la vuelta el precio y eso puede generar un impacto, sobre todo en esta situación donde estamos saliendo de la peor cosecha conocida. ¿Y cómo salimos de esta peor cosecha conocida? Con un nivel de deuda muy importante, ¿verdad? Que es una mochila más sobre la espalda del agricultor. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los puntos de equilibrio? ¿Cómo yo hallé estas líneas de punto de equilibrio? Lo que hicimos fue tomar los costos con los que entramos a la campaña
y ver cómo variaron los precios dentro de esa campaña, ¿verdad? Yo tengo en general precios de equilibrio, y estos son básicamente los costos con los que entramos, y esta es la producción estimada que teníamos, o los precios, perdón, estos son los precios del producto, los precios de soja básicamente, y esta es la producción. Y lo que nos fue pasando fue esto, se nos fueron moviendo los precios de equilibrio, porque vos en realidad en una campaña no tenés un precio de equilibrio, porque cuando prevendés en el momento de la siembra es un precio que te pagan, y estoy hablando de precio en finca, y cuando vendés el físico al fin de la cosecha es otro el precio que te pagan. Acá ya veo gente botezando que no va a participar del precio. Digo nomás, para que tengan cuidado, pues yo quiero que todos tengan oportunidad. Es muy bueno la asesoría de Martín Cubilla para esto. Me dijeron también que alguien quería poner un tractor, pero no confirmamos. Entonces, tenemos un traslado de puntos de equilibrio a puntos de equilibrio que son mucho más elevados, mucho más caros en términos de la cantidad de producción que necesitas. Esto se está dando en el marco de una situación de niña que vivimos este año y donde no pudimos alcanzar esos valores. Fíjense que nosotros en promedio vamos a tener que hacer casi 2 toneladas el año que viene para poder pasar esto. Yo no quiero ni hablar del tema climático porque en general te deprime, ¿verdad? Y a esta hora otra vez, y aprovechando el fresco, no es tan recomendable para la salud mental de la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los principales insumos agrícolas? Fíjense, estamos hablando acá de glifosato, urea, fosfatos diamónicos, en realidad estamos hablando de algo de agroquímico y algo de fertilizantes. Nosotros pasamos de valores que estaban entre $300 más o menos por tonelada, $450 como valores promedio, a valores que están alrededor de $1.000. Cuando estamos hablando por tonelada, hay un ajuste en el precio de la urea, y el precio de la urea tiene como derivado, al ser un derivado fundamentalmente de combustibles fósiles, tiene mucho impacto del petróleo. Y tenemos acá el movimiento también del glifosato que le metí en el medio, vinculado a otro tema, que también lo vamos a ver, pero vinculado fundamentalmente a un movimiento de lo que son las cadenas de aprovisionamiento que existen en el mundo. Entonces, así es como se mueven los insumos agrícolas en el mundo. Esto les puse para que le quede todo mucho más claro, ¿verdad? Entonces ahora pueden saber exactamente lo que pasa. En realidad lo que nos interesa es lo de Paraguay, ¿verdad? Nosotros tenemos una alta dependencia de Brasil, tenemos una alta dependencia de Rusia y tenemos una alta dependencia de China en el tema de importaciones. Rusia y China juegan un rol demasiado importante en este negocio del abastecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Vamos a mirar primero cuáles son las perspectivas de precio. Y acá hay factores que te hacen apuntar hacia el alza y factores que te hacen apuntar hacia la baja de estos precios. El primero es, el mundo se está desacelerando. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense en este dato del mundo, esto es crecimiento del Producto Interno Bruto. El mundo cae globalmente en su producción en 3,2% en el año 2020 para rebotar en el año 2021. ¿Qué es lo que pasa? El mundo recupera su capacidad instalada. Tenía una capacidad instalada de producción y la recupera un año más tarde. Y después se va suavizando. En el año 2022 ya vemos un crecimiento promedio del mundo y en el año 2023 esperamos una caída.
Estas son las noticias promedio. Hay gente que hoy está diciendo que el crecimiento del mundo en el año 2023 va a ser negativo. Y les voy a dar más detalle de por qué está diciendo eso. Y cuando miramos por zona, Estados Unidos rebota fuerte, Europa no. Europa tiene un rebote mucho menor y está muy afectado por niveles de precios. El que no cae es China en su momento y Japón, que tampoco puede recuperar en 3 años lo que había perdido durante la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando con la producción? Lo que ven arriba, la línea celeste, es la línea de producción y lo que están abajo, lo que está en barras azules, es básicamente los stocks o los inventarios finales que se tienen al final de cada año. Y fíjense cómo se fueron apretando los valores finales. ¿Qué es el inventario o qué es el stock? El stock es lo que sobra de un producto después de que actuaron la oferta y la demanda, ¿verdad? Después de que se compró y se vendió todo lo que se quería producir. Y vemos que hay más o menos 6% de diferencia, o 7% que tal vez por ciento de diferencia entre un valor y el otro. En soja tenemos más o menos un volumen similar en maíz y tenemos 5% más o menos en trigo, en términos de los volúmenes y de los stocks que tenemos. Hay una situación, por ejemplo, hoy en trigo y en maíz, que es importante, que es lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania, que ese stock no se está pudiendo movilizar como se debería movilizar, no se está pudiendo transportar como se debería transportar. Fíjense que hoy tenemos una caída en precios de trigo y precios de maíz porque un embarque de 26.000 toneladas pudo cruzar el canal del Bósforo. 26.000 toneladas no es nada para un volumen de producción de alrededor de 780 millones de toneladas, ¿verdad? Sin embargo, esa expectativa genera transformaciones que son sumamente importantes. Tenemos stock apretado y esto hace que haya un sustento real para los precios. ¿Cuándo estos precios bajarían? Bajarían si es que hay superproducciones en alguna parte del mundo, o subirían, bajarían los stocks si es que hay sequías en alguna parte del mundo y subirían los stocks si hay superproducciones. Una recomendación a la organización del evento: en la próxima tiene que repartir aire acondicionado portátil, ¿verdad? O hacer brochure en forma de pantalla, ¿verdad? Que también puede ayudar, ¿verdad? Tienen que reírse ustedes, si no se van a dormir. Bueno, entonces, tenemos stock apretado y al tener stock apretado tenemos un sustento para precios. En otras palabras, el precio no puede caer tanto porque no hay tanto volumen remanente de producto. Y esa es una cuestión importante. Cuando miramos qué es lo que pasa, hoy Estados Unidos, que es el principal productor del mundo, tiene una situación muy peculiar. Y vamos a ver que los precios fluctúan fundamentalmente en función de lo que nos hablan de la siembra, ¿verdad? Hoy tenemos que gran parte de las condiciones de cultivo en Estados Unidos son de carácter bueno. No son ni excelentes ni son tan malas, ¿verdad? Tenemos en soja más o menos alrededor de un 11% en malas condiciones. Tenemos en maíz alrededor de un 14% en malas condiciones, pero tenemos entre excelente, bueno y muy bueno, tenemos más o menos alrededor de un 80%. Esto te aprieta los precios para abajo, ¿verdad? Te empuja los precios para abajo, ¿verdad? Tenemos todavía un proceso que tiene que ocurrir y hay un incremento que es importante. Hay una situación donde hay un incremento del área sembrada de soja en relación a lo que es el maíz. Estados Unidos tiene una ventana de oportunidad, no es un país como el nuestro, tiene una ventana de oportunidad por ser una agricultura templada que hace que tenga 6 meses y en esos 6 meses hay que elegir bien cuál es el producto que se planta. Hubo muchas opciones por el sustento de precios de los agricultores americanos que se tiraron mucho más a producir soja que a producir maíz.
a pesar de que el maíz tiene mucho vínculo también con el precio del petróleo. Entonces, acá hay un elemento, una cuestión que es importante, ¿verdad? Y que tenemos que tenerla en cuenta, ¿verdad? Una parte importante de los fertilizantes que nosotros producimos tienen como origen minerales fósiles. Tienen como origen o el petróleo o el gas natural. Entonces no es una casualidad que haya subido el precio de la urea, o no es una casualidad que haya subido el precio del fósforo en general, porque lo que tenemos es un impacto del petróleo que es un impacto significativo, ¿verdad? En la producción de amoníaco, y gran parte de la producción de amoníaco del mundo, que hoy se hace con gas natural, se está haciendo en Rusia con gas natural ruso y se está haciendo en Europa con gas natural ruso, ¿verdad? Y estos son impactos que son significativos. Fíjense lo que ha ocurrido con el precio del petróleo, ¿verdad? Y acá también hay una explicación interesante para lo que es el combustible, ¿verdad? Nosotros tenemos la aparición de la pandemia, precios que oscilaban alrededor de los $60 el barril, números más, números menos. Y en un momento dado aparece la pandemia, se cae la demanda. Y al caerse la demanda, aquellos que operan financieramente con el commodity, con el petróleo, lo que deciden hacer es tener que colocar ese petróleo porque nunca recibieron el físico. Y no había suficiente espacio de almacenamiento. Por eso estos precios, con el Brent no ocurre lo mismo, con lo que ocurre sí es con el WTI, que es el tipo de combustible americano, ¿verdad? A partir de ahí empieza a crecer el precio. El precio se dispara cuando llega el conflicto de la guerra y alcanza el valor más alto de los últimos tiempos, alrededor de $125 el precio del barril. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir a partir de ese momento? Dos factores que hoy están operando. La semana que viene hay una reunión de la OPEP donde se va a decidir qué volumen van a hacer. Pero a $125 el barril de petróleo, o si se quiere, por encima de 70, cualquier petróleo es rentable producir. Entonces empezó a crecer también la oferta de petróleo de países pequeños. Un ejemplo, Colombia, Guyana, países africanos que empezaron a producir petróleo, y eso genera un impacto significativo, y ese impacto significativo en términos de volumen te aprieta el precio para abajo. Lo otro es la expectativa que existe a nivel mundial de que va a haber una recesión en el mundo durante el año 2023 o posiblemente el año 2024, y que la gente cree que hoy tendríamos un petróleo más bajo. Hay una cosa que es importante también de entender. Cuando se da este proceso, una de las cosas que ocurren es grandes refinerías en el mundo se cierran. Porque no había demanda por combustible refinado. Estoy hablando, no había demanda por nafta, no había demanda por gasoil. Y eso hace que muchos de estos se conviertan en tanques contenedores nomás. Hoy en el mundo hay mucho menor capacidad de refinamiento que antes de la pandemia. Y hay una escasez relativa de combustibles refinados que hace que posiblemente funcione como dicen algunos. Hay un viejo dicho en inglés que dice: los precios funcionan como cohetes y plumas, dice. Suben como cohetes y después caen como plumas. Sobre todo cuando vos tenés que pagar ese precio, ¿verdad? No te pasa eso cuando a vos te pagan ese precio, normalmente. Y después tenemos el precio del gas natural, ¿verdad? El precio del gas natural, que es un determinante importante. Fíjense que tuvo 50% de incremento solamente con la aparición de la guerra. Y no solamente generó un incremento, generó otro problema serio que es escasez. Entonces, primer punto, vas a tener que comprar un fertilizante a un precio más caro.
Segundo problema que tenés, posiblemente aunque estés dispuesto a pagar no encuentres el volumen necesario que tenés. Entonces se están mezclando dos elementos, el elemento escasez y el elemento incremento de costo, que son complicados, ¿verdad? Y fíjense la volatilidad que tienen estos valores, ¿verdad? Y cada vez que Europa chista, algo pasa, ¿verdad? Posiblemente haya un incremento de precios bastante más significativo cuando entremos al invierno del norte, ¿verdad? En el norte pues hay un invierno que es un poco más crudo que el nuestro, ¿verdad? Este invierno que ustedes están sintiendo en este momento, ¿verdad? Entonces, en ese momento hay una demanda de gas natural y de petróleo que es superior a la que tenemos hoy, ¿verdad? Y hay una cuestión que es muy importante, y esto es solamente Estados Unidos. El 20% de la soja que produce Estados Unidos, el mayor productor del mundo, se destina a biodiesel. Y en el caso del maíz es 30%. Si nosotros tomamos estos valores, estamos hablando más o menos de alrededor de un 10% de la soja del mundo, y estamos hablando alrededor del 15% del maíz del mundo que tiene destino a los combustibles. Nuestro producto, que era un producto mansito, a partir de que se descubre el biocombustible, se pega a un producto muy volátil como es el petróleo, y no solamente un producto volátil, sino un producto cuyo precio está determinado por eventos políticos y no solamente por eventos económicos, ¿verdad? Que son los que generan el impacto principal. Otro problema que tuvimos fue, fíjense, esto que ven acá, el puerto de Shanghái. Esos puntitos que ven ahí son los barcos que están ahí alrededor dando vueltas, ¿verdad? Un poco más dinámica que el puerto de Asunción tiene, ¿verdad? Y estos son barcos un poco más grandes, ¿verdad? Este aglomeramiento de barcos está generando un impacto significativo en términos de los tiempos. Y los chinos, yo no sé por qué regla de tres, no se quieren poner la vacuna que es de otro país, no se quieren luego vacunar, parece. Entonces ellos hacen lo que nosotros hacíamos hace 2 años, siguen cerrando los lugares. Entonces se cierran fábricas, se cierran puertos, se cierran un montón de operaciones, y esto genera un cuello de botella muy grande en todas las operaciones de todos los productos, pero particularmente de productos sobre todo como agroquímicos y productos como fertilizantes que también están presionando el costo del productor paraguayo para arriba, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó durante la pandemia? Durante la pandemia se cerró el mundo, fundamentalmente. Al cerrarse el mundo, ocurre un proceso, y fijémonos en el caso de Estados Unidos, Europa, el primer mundo en general, un proceso de deflación muy importante. Deflación quiere decir los precios bajaron. ¿Por qué? Porque como yo no coloco mi producto, lo que hago es trato de rematar y trato de bajar el precio para que ese producto se coloque. Pero no solamente eso, la gente priorizó salud y alimentación durante ese proceso. Y al priorizar salud y alimentación, decidió no gastar en bienes durables. Por ejemplo, muy poca gente cambió de auto, por dar un ejemplo. Cuando se despierta la pandemia, cuando se despierta el mundo de la pandemia, se genera una demanda que no se había visto anteriormente. Y empiezan a ocurrir cosas que son muy significativas. Por ejemplo, ustedes saben que el 30% de la carne que se consume en el mundo se consume en restaurantes. Y todos los restaurantes del mundo estaban cerrados, ¿verdad? Y en un espacio de más o menos entre 3 y 6 meses se abrieron todos los restaurantes del mundo. Obviamente el consumo de carne se disparó. Y el precio de la carne también con eso. Hoy tenemos incremento y obviamente la movilidad de la gente. Entonces tenemos incremento en el sector de alimentos por ese exceso de demanda, y tenemos incrementos muy importantes también que están en el sector de combustible, ¿verdad? ¿Qué hace un banco central cuando los precios le suben?
ese Banco Central lo que hace empieza a subir la tasa de interés. Vale, que tenés que despertarte. ¿Viste? Vale, que también ahora está ofreciendo algunas cosas. Un año también de servicio gratuito del ingeniero Cubilla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te empiezan a subir la tasa de interés. ¿Para qué sube la tasa de interés? La tasa de interés sube para retirar dinero del mercado. Entonces el Banco Central sube la tasa de interés, retira dinero del mercado, se achica la cantidad de dinero y al achicarse la cantidad de dinero la gente no puede comprar, la demanda baja y los precios también bajan. Este es el concepto. Estados Unidos hay que sumarle una cosa más. Cuando en Estados Unidos suben los precios, Estados Unidos es la economía que se considera la más eficiente en términos de seguridad jurídica en el mundo. Entonces, como es una economía muy eficiente, la gente dice, me paga más tasa de interés, llevo mi plata a Estados Unidos y actúa como una aspiradora y chupa dólares del resto del mundo. Al chupar dólares del resto del mundo, empieza a escasear el dólar en otros países. Y fíjense lo que ocurre. Esto se llama dólar índice. El dólar índice medido contra otras monedas, el dólar estaba relativamente bajo hacia finales del 2020, principios del 2021, y hoy empieza a subir. Por primera vez después de 20 años tenemos un dólar y un euro empatados. Ese empate entre dólar y euro hace que todo lo que se comercie en dólares sea más caro. Para un europeo comprar soja que se comercia en dólares, hoy es más caro. Entonces esto puede generar un impulso a seguramente apretar los precios para abajo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos viendo en China y en el resto de los países? Este es el costo promedio de un contenedor. Fíjense lo que era el costo promedio de un contenedor, costaba $1.300 con, digamos, el auge de la pandemia, llega a $10.000. Esto es el promedio de un contenedor en el mundo. Eso está empezando a bajar, pero todavía tenemos 4 veces más caro el precio de los productos. Entonces el flete de nuestro producto también está caro. Y es un flete que seguramente va a generar un impacto. Y fíjense, este es el desarrollo industrial o el crecimiento industrial de China. Fíjense cómo se ha ajustado mucho el valor de lo que es la industria china. La industria china no está trabajando a capacidad instalada. Hay menos productos. El producto moverlo cuesta más caro, ¿verdad? Y estos son impactos que nos afectan por el lado de costos, pero también nos afectan por el lado de las ventas que tenemos, ¿verdad? Porque también el flete de nuestra mercadería es un flete más elevado. ¿Qué es lo que ha hecho el sistema de siembra directa para el Paraguay? Y les quiero mostrar algunas indicaciones que creo que son interesantes. Estos son unos ejercicios que habíamos hecho con Martín Cubilla en un momento dado. Y fíjense que el sistema de siembra directa generó incrementos en el Producto Interno Bruto en dólares que fueron subiendo. En realidad había poco impacto cuando teníamos poca siembra directa en el Paraguay. Sin embargo, los impactos van creciendo a medida que tenemos mayor cantidad de siembra directa y tenemos mayores crecimientos. Si nosotros hubiésemos hecho más siembra directa, Paraguay hubiese crecido más de lo que podía haber crecido de lo contrario, ¿verdad? La diferencia acumulada a lo largo de este periodo, que es un periodo de más o menos 20 años, 22 años más o menos, está en casi 15.000 millones de dólares de lo que perdimos como país por no hacer siembra directa en todos lados. Y estoy hablando solamente de la agricultura. ¿Cómo hubiese quedado el caso de un productor de 100 hectáreas? Esto es un ejemplo solamente de un productor de 100 hectáreas. Y fíjense, si se fijan en la línea anaranjada, esos son los valores que año por año
se generan de diferencia entre lo que facturó un productor con siembra directa y lo que facturó un productor que hacía una agricultura convencional, ¿verdad? Esas diferencias son diferencias que en el caso de 100 hectáreas estamos hablando a valores, precios y costos de los distintos años. Para 100 hectáreas, 3,3 millones de dólares. Multipliquen esto por las 3.700.000 o 800.000 hectáreas que Paraguay planta todos los años y vamos a ver el diferencial que se genera, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, verdad? Y estoy tomando un valor de la tierra posiblemente un poco alto, ¿verdad? Tal vez tenga que estar más cerca de 10.000 dólares, ¿verdad? Pero básicamente esa erosión que nosotros generamos, que nos afecta sobre todo la capa superficial del suelo, ¿verdad? Donde está el 70% de la fertilidad del suelo, el valor, si le asignamos un valor de 15.000 dólares la hectárea, el valor de estos primeros 10 centímetros está en 10.500. Si esto fuese 10.000, este valor estaría más o menos en alrededor de 7.000 dólares. O sea, tenemos un 30% del valor de la tierra solamente que no está dentro de ese precio que vendemos. Porque cuando nosotros vendemos una hectárea agrícola, en realidad lo que estamos vendiendo es la capacidad de producción de esa hectárea agrícola, y esa capacidad de producción de esa hectárea agrícola está concentrada en esos primeros 10 centímetros. Con lluvias, con erosiones, creo que hay gente acá muy calificada que les va a mostrar muchas fotos seguramente de esto. Los diferenciales son importantes. Pero fíjense que la capa superficial hoy es uno de los activos más importantes que tiene la República del Paraguay. Vale prácticamente 35.000 millones de dólares. O sea, el Producto Interno Bruto de Paraguay de un año más o menos. Lo tenés concentrado en 10 centímetros de suelo, ¿verdad? Y estos son números que me parece que son números que son muy llamativos en general, ¿verdad? Podríamos haber crecido bastante más si es que en algún momento dado nosotros en estos años sobre todo hubiésemos ya producido con un análisis de siembra directa. Y fíjense que todavía teníamos poca superficie. Estoy hablando de que en el 90 recién nosotros llegamos más o menos a alrededor de un millón de hectáreas sembradas. Pero si asumamos la acumulación de esos 1.405 contra volúmenes que teníamos, hubiésemos crecido 4,8% más en promedio durante este periodo de tiempo. La agricultura juega ese rol en el Paraguay y juega un rol clave como el que se señala en este tipo de documentación. Fíjense lo que marcamos es cuál hubiese sido la producción con un sistema de siembra directa en la parte amarilla del cuadro, ¿verdad? Y cuánto hubiese sido los crecimientos del Producto Interno Bruto en una época que, si, los más viejos seguramente se acuerdan, donde la única fuente de crecimiento que tenía Paraguay era Itaipú en aquel momento. El aporte que podía haber hecho una agricultura mecanizada con una sofisticación y una tecnología diferente hubiese sido radicalmente distinto también, ¿verdad? Y cuando comparamos esta agricultura tradicional, convencional, con una agricultura de siembra directa, tenemos valores que son importantes. Tenemos prácticamente 9,6% de diferencia del Producto Interno Bruto que perdemos en un caso o en el otro. Y estamos hablando también de alrededor de 2.500 millones de dólares diferentes de exportación por los volúmenes que íbamos a producir en un caso o en el otro caso, ¿verdad? Entonces, lo que básicamente les quiero decir es, nosotros tenemos una tecnología base que es esta tecnología necesaria de siembra directa. Y ahora quiero volver, asumimos, y estamos haciendo, este es un pequeño experimento que hicimos para poder mostrarle algunos escenarios que creemos que son importantes, donde, ¿qué pasa si yo entro a una producción este año, en la campaña 2023, y entro a esa producción
con diferentes tecnologías. Entonces, cuando miramos en el eje X, lo que tenemos es el costo de dos tipos de fertilizantes, solamente dos casos para no complicar mucho los escenarios, y tenemos la posibilidad de hacer 100, 200, 300 o 150, etcétera, etcétera, en la cantidad, ¿verdad? ¿Y cuáles serían nuestros resultados en cada uno de los casos? 318, creo que estamos en alrededor de 300 kilos por hectárea al costo de fertilizante de hoy. Y vuelvo a repetir lo que le decía anteriormente. ¿Qué pasa si entramos a una campaña con un costo muy alto y se nos da vuelta el precio a mitad de camino? Que es posiblemente un riesgo que tenemos en circunstancias como esta, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que empezamos es a mirar cómo serían las variaciones de márgenes, ¿verdad? Nosotros tenemos garantías de rendimiento de distintos valores, y lo que estamos haciendo es, estamos moviendo los precios, ¿verdad? A medida que nos vamos acercando a los precios más bajos. Y yo lo que hice fue moverme en precios entre 460 y 580 dólares, porque esa es la variación de precios que nosotros estamos viendo que existe en los últimos 12 meses. O sea, estamos tomando valores que han sido valores importantes, ¿verdad? Entonces, obviamente, voy a tener una producción y un rendimiento que va a ser mayor a medida que vaya creciendo en una producción. Pero seguramente tengo mayor garantía cuando yo estoy usando un 0,43010 como abono principal acá, donde en el caso de soja estoy pagando por 4 kilos de nitrógeno por cada 100, cuando que no los necesito, ¿verdad? Y eso tiene un costo. Posiblemente más eficiente sería un esquema técnico donde yo use un 0,2020, y ese 0,2020 tiene dos impactos. Genera una mayor tecnología y garantiza retornos. Obviamente, tiene que llover bien, ¿verdad? Esto tenemos que estar todos de acuerdo, ¿verdad? Si llueve bien, garantiza retornos mejores, a pesar de que es una tecnología que seguramente nos va a salir más cara en un momento determinado. Pero es una tecnología que parece más cara en el momento del desembolso, pero también es una tecnología que por unidad de capacidad de producción va a salirme más barata a la larga, y me va a significar una renta asegurada más probable. Manteniendo, los dos casos se dan en escenarios similares. Entonces, quiero terminar haciendo un resumen más o menos de lo que venimos. Estamos en un mundo de precios altos y estamos en un mundo de costos altos. Tenemos seguramente factores que van a trabajar en sostener el precio. Vamos a tener precios de productos que van a ser más bajos o más altos de lo que tuvimos anteriormente, pero hoy estamos viviendo en una etapa de volatilidad. Hacer los cálculos a los valores pico tiene que ser seguramente solamente una expresión de deseo. En realidad lo que tenemos que hacer es controlar que nuestros costos y que nuestros puntos de equilibrio son más elevados de lo que hemos tenido en años anteriores. Y yo creo que como protección del agricultor parecería ser que lo más recomendable es tener mayor tecnología en el campo, porque esa mayor tecnología es la que nos va a permitir subsistir estas volatilidades que ocurren en el mundo y sobre las cuales poco y nada podemos hacer. Muchas gracias. Yo me tengo que sentar. ¿Qué tengo que hacer? Después no.